La inseguridad está robando la vida que realmente mereces vivir, y lo hace de una manera tan sutil que muchas veces ni te das cuenta. He sido testigo de esto una y otra vez en muchas personas, y también en algún momento en mí misma. Esa voz que te susurra que no eres suficiente, que te falta algo, que podrías hacerlo mejor. Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es tu verdad. Hoy quiero que lo comprendas desde un lugar diferente, desde la perspectiva de tu mente, tu cuerpo y tu corazón, porque cuando logras entender cómo funciona la maquinaria interna que genera la inseguridad, puedes empezar a transformarla. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de que todo parece estar bien, hay algo dentro de ti que te impide disfrutar al máximo? Quédate conmigo, porque en unos minutos vas a ver que esta sensación no es debilidad, sino una respuesta neurobiológica que podemos aprender a modificar. La inseguridad no es solo una emoción pasajera ni un tema de personalidad, es una red neuronal que se ha fortalecido con el tiempo. Es el resultado de miles de experiencias, palabras, miradas, silencios y comparaciones que tu cerebro ha registrado como posibles amenazas. Y lo más importante, tu cerebro, en su intento de protegerte, terminó construyendo una estructura que te limita. Desde la neurociencia sabemos que la inseguridad surge cuando el sistema de alerta del cerebro, sobre todo la amígdala, ese pequeño núcleo encargado de detectar peligros, se activa una y otra vez, incluso en situaciones donde no hay un riesgo real. Es como si sonara una alarma de incendio en una casa donde no hay fuego, y el problema no es solo que suene, sino que aprendes a vivir siempre pendiente de esa alarma, esperando el próximo pitido. Esta anticipación constante crea un estado de hipervigilancia. Tu cuerpo se acostumbra a manejar altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando eso sucede, tu mente interpreta cualquier señal como una posible amenaza. Una mirada, un mensaje que llega tarde, una palabra malentendida. De ahí surge la inseguridad, no porque sea un fallo tuyo, sino como una sobreprotección biológica. He conocido a personas maravillosas, con mucho talento y una capacidad enorme para amar, pero que viven atrapadas por esta inseguridad crónica. Y cuando les explico que lo que sienten tiene una base en el cerebro, algo cambia en sus rostros, surge la esperanza, porque entender que no estás roto, que no hay nada malo en ti, sino un mecanismo que aprendió a sobreprotegerte, es realmente liberador. Cuando eras pequeño, tu cerebro estaba en su máxima plasticidad. Todo lo que viviste se quedó grabado con fuerza en tus redes neuronales. Si durante esos años recibiste mensajes de crítica constante, comparación, abandono o rechazo, es muy probable que tu sistema nervioso haya aprendido que ser tú mismo no era del todo seguro. Así que, cada vez que hoy te atreves a expresar lo que piensas, que te arriesgas a brillar, ese viejo patrón se activa. Tu cerebro no diferencia entre un peligro real y uno simbólico. No distingue entre un león y una exposición frente a tus compañeros. La amígdala reacciona de la misma manera, por eso tu cuerpo siente miedo. Aunque racionalmente sepas que no hay peligro, tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera, tus músculos se tensan, y en ese estado, la parte más humana de ti, la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones conscientes, se apaga temporalmente. Ahí es donde la inseguridad se apodera de tus pensamientos. Comienzas a dudar, a anticipar el fracaso, a pensar que los demás te están juzgando, no porque seas débil, sino porque tu cerebro ha priorizado la supervivencia sobre la autenticidad. Y aquí está la paradoja. Esa estructura que se suponía que debía protegerte del dolor se convirtió en una prisión. Cuando comprendí esto, mi investigación me conmovió profundamente, ya que detrás de cada pensamiento de inseguridad hay un intento de amor, una parte de ti que solo quería evitar el sufrimiento. Esa parte de ti no necesita ser castigada, necesita ser comprendida. La neurociencia nos demuestra que el cerebro no se transforma por el rechazo, sino por la compasión. Cuando te acercas a tu inseguridad con curiosidad, en lugar de con críticas, comienzas a reconfigurar tus circuitos neuronales. He visto cómo personas que pasaron años creyendo que eran tímidas, inseguras o incapaces, empiezan a transformarse al entender que no son etiquetas, sino procesos neuronales maleables. Tu cerebro cambia con cada pensamiento, con cada respiración consciente, con cada acto de bondad hacia ti mismo.
Déjame contarte algo que descubrí en una investigación que realizamos hace un par de años. En los estudios de resonancia magnética funcional se observa que cuando una persona siente que la juzgan o la rechazan, se activa la misma área del cerebro que se activa cuando experimenta dolor físico. En otras palabras, el rechazo duele de verdad y ese dolor queda registrado en las conexiones neuronales. Si durante años has sentido que no eres suficiente, tu cerebro ha aprendido a anticipar ese dolor. Y antes de que alguien te rechace, tú mismo te rechazas. Antes de que algo salga mal, ya te estás preparando para el fracaso. Es como una especie de anestesia preventiva, pero esa anestesia también te desconecta del placer, la alegría y la autenticidad. Hay algo muy hermoso en este proceso y es que el cerebro es plástico. Siempre puede volver a aprender. Si aprendiste a sentirte inseguro, también puedes aprender a sentirte seguro. El verdadero problema no es la inseguridad, sino que no la reconocemos, le otorgamos poder, porque la confundimos con nuestra identidad. Decimos, soy inseguro, cuando en realidad lo correcto sería decir, tengo pensamientos inseguros, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es gigantesca, porque al decir soy, le das poder, lo conviertes en parte de tu esencia, pero al decir tengo, creas una distancia entre tú y ese pensamiento, te conviertes en un observador, y ahí, justo ahí, comienza la libertad. Así que antes de seguir, quiero ofrecerte algo. Si esta reflexión te resuena, si sientes que estas palabras te están revelando algo que necesitabas escuchar, dale un me gusta y suscríbete al canal, no por mí, sino por ti, porque este espacio está diseñado para ayudarte a conocerte mejor, a vivirte plenamente, a transformar tu mente a través del conocimiento y la empatía. Quédate hasta el final, porque lo que viene podría cambiar la forma en que te hablas a ti mismo y cómo te percibes. Regresemos a esa voz interna, la que te susurra. No vas a poder, no eres suficiente. Desde la neurociencia sabemos que esa voz no es más que una red neuronal automatizada. Es una repetición de frases, tonos y gestos que tu cerebro ha escuchado muchas veces y que reproduce para anticipar el dolor. No se trata de una voz maligna, pero tampoco es completamente cierta. Lo que sucede es que cuando esa voz se repite, se refuerzan las conexiones neuronales que la sustentan. Cada vez que crees en esos pensamientos inseguros, estás fortaleciendo el circuito neural que los genera. Sin embargo, si en lugar de eso comienzas a responderles de manera consciente, por ejemplo, diciéndote a ti mismo, esto es solo una reacción de mi cerebro, no un hecho, estás creando una nueva red. Y la neurociencia nos muestra que las redes que se activan con más frecuencia son las que se vuelven más fuertes. Por eso, el cambio es cuestión de práctica, no es un salto, es un entrenamiento. Así como fortaleces un músculo en el gimnasio, también refuerzas tu confianza en ti mismo al repetir diferentes pensamientos, gestos y actitudes. Cada vez que tomas una respiración profunda, cada instante que te tomas para no juzgarte tan rápido, cada ocasión en la que decides ser amable en lugar de criticarte, estás realmente reconfigurando tu cerebro. Sé que esto puede sonar esperanzador, pero también complicado, y lo es, porque transformar la inseguridad no significa eliminarla, sino aprender a convivir con ella sin que te domine. En lugar de pelear con esa voz interna, puedes aprender a escucharla con curiosidad, preguntarle qué es lo que intenta protegerte. Al hacer esto, tu sistema nervioso empieza a relajarse. La amígdala deja de estar tan alerta, el cuerpo se siente seguro, y de esa seguridad interna surge la confianza. Quiero que imagines tu mente como un jardín por un momento. Durante años, la inseguridad ha sembrado semillas de duda, miedo y autocrítica, pero puedes comenzar a sembrar nuevas semillas de calma, aceptación y amor propio. No es necesario que arranques todas las malas hierbas de una sola vez. Simplemente deja de regarlas tanto y empieza a cuidar las nuevas. Con el tiempo, el jardín se transforma por sí solo. En la siguiente parte voy a contarte cómo el cuerpo, la respiración y la atención plena pueden ayudarte a desactivar esos circuitos del miedo. Pero, primero, quiero que tengas muy claro este primer punto. Tu inseguridad no eres tú. Es un patrón que has aprendido y todo lo que se aprende se puede desaprender. Una vez que comprendemos que la inseguridad es una red neuronal,
lo siguiente que necesitamos descubrir es cómo podemos modificarla, y la respuesta está literalmente en el cuerpo, porque el cerebro no flota solo dentro del cráneo aislado, está conectado a cada célula de tu cuerpo. Lo que piensas influye en cómo respiras, en cómo se contraen tus músculos y en cómo late tu corazón. A su vez, la manera en que respiras, te mueves y habitas tu cuerpo determina lo que piensas. Suelo decir que la mente no está solo en el cerebro, la mente está en todo el cuerpo. Y esto no es solo una frase bonita, es ciencia. Hoy en día sabemos que cada emoción tiene una firma corporal, una huella fisiológica. Cuando te sientes inseguro, tu cuerpo adopta una postura particular, los hombros hacia adelante, la respiración entrecortada y la mirada baja. Esa postura envía señales al cerebro que dicen «estamos en peligro». Y el cerebro reacciona liberando cortisol, adrenalina y noradrenalina, es decir, preparando al cuerpo para huir o esconderse. Por lo tanto, el primer paso para transformar la inseguridad es aprender a regular tu cuerpo. Si logras calmar el cuerpo, también calmas la mente, porque esta última está atenta a todo lo que el cuerpo comunica. Vamos a hacer un pequeño experimento. Si levantas la cabeza, enderezas la espalda, relajas los hombros y respiras hondo en este momento, tu sistema nervioso recibirá un mensaje claro. Todo está bien. Y ese mensaje ayuda a disminuir la activación de la amígdala. Lo hemos comprobado en el laboratorio una y otra vez. Un simple gesto del cuerpo puede cambiar la química de tu cerebro, así que la inseguridad no se enfrenta solo con pensamientos positivos, sino también con la postura física. Cada vez que respiras de manera consciente, estás entrenando tu sistema nervioso para salir del modo de amenaza. Por eso, en el ámbito de la neurociencia, hablamos de coherencia cardíaca, ese estado en el que el corazón y el cerebro se sincronizan. Cuando respiras de manera tranquila y con ritmo, tu corazón late de forma más regular y eso envía señales de seguridad a tu cerebro. Cuando la mente se siente protegida, se abre a la confianza. Este proceso no es instantáneo, pero realmente funciona. No necesitas creerlo, solo tienes que practicarlo. Inhala despacio y profundamente. Observa lo que sientes sin intentar modificarlo. Cada respiración consciente es un acto de neuroplasticidad. ¿Alguna vez has sentido que, aunque sabes racionalmente tu valor, hay algo dentro de ti que no lo cree? Quédate, porque en unos minutos te voy a mostrar cómo tu cerebro, tu corazón y tu cuerpo pueden volver a conectarse para que la seguridad deje de ser solo una idea y se convierta en una experiencia real. Tu mente puede engañarte, pero tu cuerpo no miente. Por eso es tan crucial volver a conectar con tu cuerpo cuando surge la inseguridad. Si logras identificar esa sensación antes de que aparezca el pensamiento, puedes evitar que se desencadene una cascada de estrés. Por ejemplo, cuando estás a punto de hablar en público y sientes ese nudo en el estómago, esa calidez en el pecho o esa tensión en la mandíbula, no intentes reprimirlo. Reconócelo. Mi cuerpo está intentando protegerme. Luego, respira, relájate, suelta. Esa simple toma de conciencia transforma la señal que recibe tu cerebro. Algo que descubrimos en nuestra investigación es que la autocrítica activa las mismas áreas del cerebro que se activan cuando alguien te grita o te humilla. En otras palabras, cuando te hablas mal a ti mismo, tu cerebro no distingue que eres tú quien lo está haciendo. Reacciona como si el ataque viniera de afuera y eso al final acaba destruyendo tu confianza. Por eso, la autocompasión no es un lujo ni una idea bonita, es una necesidad biológica. Practicar la autocompasión significa tratarte a ti mismo con el mismo respeto y cariño que le darías a alguien querido. Cuando haces esto, se activan otras áreas del cerebro, como la ínsula anterior y la corteza prefrontal ventromedial, que se encargan de regular las emociones y fortalecer la resiliencia. Siempre digo que la seguridad no surge de la ausencia de miedo, sino de la presencia de amor. Amor por ti mismo, por tu historia, por tu cuerpo, incluso por tus heridas. Porque cuando amas algo, lo cuidas. Y cuando te cuidas a ti mismo, tu sistema nervioso comienza a confiar en ti. Y ahí es donde todo cambia. He trabajado con personas que siempre han sentido que no son lo suficientemente buenas. Y cuando comenzamos a incluir prácticas corporales, respiración, movimiento consciente y atención plena, el cambio fue evidente y medible.
En cuestión de semanas los niveles de cortisol bajaron y la calidad del sueño mejoró. La concentración aumentó y, lo más importante, empezaron a sentirse más seguros, no porque cambiaran su forma de pensar, sino porque experimentaron una transformación en sus sensaciones. Tu cuerpo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si vives desconectado de él, la inseguridad se apodera de ti. Pero si lo escuchas, lo respetas y lo cuidas, se convierte en el refugio desde el cual puedes construir confianza. Hay algo realmente fascinante en cómo la biología respalda el cambio. Cuando sientes gratitud, por ejemplo, tu cerebro libera dopamina y oxitocina, que son neurotransmisores relacionados con el bienestar y la conexión. Y esos químicos no solo te hacen sentir bien, sino que también debilitan las redes neuronales del miedo. Es como si la gratitud apagara la inseguridad por un instante. Por eso te animo a que conviertas la gratitud en una práctica habitual, no solo en algo emocional. Cada vez que agradeces por algo, incluso si es algo pequeño, estás entrenando tu cerebro para que se enfoque en lo que tienes, en lo que puedes hacer y en quién eres. Y recordemos que el cerebro refuerza aquello en lo que se concentra. Si alimentas tu mente con pensamientos de escasez todos los días, el cerebro se reorganiza en torno al miedo. Pero si lo alimentas con presencia, cariño y agradecimiento, empieza a generar confianza desde adentro. Es pura biología emocional. Me gusta imaginar el cerebro como una orquesta. Cada emoción, cada pensamiento, cada sensación corporal es un instrumento. La inseguridad aparece cuando los instrumentos tocan sin armonía, cuando hay ruido, tensión y disonancia. Sin embargo, puedes aprender a ser el director de esa orquesta. No puedes evitar que algunos instrumentos suenen, pero sí puedes decidir cuál tiene más volumen, y cuando diriges desde un lugar de calma, todo el sistema responde. La inseguridad habita en el futuro. ¿Y si fracaso? ¿Y si me juzgan? ¿Y si no soy suficiente? Pero el cuerpo solo puede existir en el ahora. Cuando enfocas tu atención en la respiración, en el latido del corazón, en el movimiento, estás trayendo tu mente al aquí y al ahora. Y el ahora es el único lugar donde no hay peligro. Esa es la práctica que realmente transforma el cerebro, la presencia consciente. No se trata de dejar de pensar, sino de observar lo que piensas sin dejar que eso te defina. Al observar tu mente, activas la corteza prefrontal que regula la amígdala, y ese simple acto de mirarte a ti mismo con amabilidad cambia tus patrones neuronales. A veces la gente me pregunta: Nazaret, ¿es posible dejar de ser inseguro? Y siempre les respondo: no, no se trata de dejar de ser inseguro, se trata de dejar de creer en la inseguridad, porque esa voz puede seguir apareciendo, pero ya no la tomas como una verdad. La reconoces, la identificas y sigues adelante. Eso es lo que se llama madurez emocional. Desde el punto de vista de la neurociencia hay una relación muy clara en esto. Estás fortaleciendo la red ejecutiva del cerebro, esa que te permite tomar decisiones conscientes, la que dice: sé que tengo miedo, pero voy a actuar de todos modos. Me emociona mucho ver cómo la ciencia respalda lo que tantas tradiciones sabias ya sabían, que la atención, la respiración y la autocompasión transforman la mente. Hoy en día podemos medirlo. Podemos observar cómo el cerebro cambia cuando una persona comienza a hablarse a sí misma con cariño, cómo se reducen las ondas beta de alerta y cómo se regulan los ritmos cardíacos. La espiritualidad y la ciencia ya no están separadas, van de la mano. Y si esta forma de conocerte a ti mismo te está ayudando, si sientes que lo que escuchas te brinda tranquilidad y claridad, te animo a que te suscribas y sigas con nosotros, porque en los próximos minutos vamos a profundizar aún más. Te voy a mostrar cómo la inseguridad se alimenta de la comparación y cómo puedes liberar tu mente de ese ciclo dañino. Dale un like si estás aquí y quédate, porque lo que viene podría cambiar para siempre la manera en que te ves. La inseguridad es como una sombra, no desaparece si la ignoras, se desvanece cuando enciendes la luz, y esa luz es la conciencia. Cuando te observas sin juzgarte, la sombra se disuelve poco a poco. Así que antes de seguir, te propongo un pequeño ejercicio. Cierra los ojos un momento, pon una mano en tu pecho y siente cómo late tu corazón. Ese latido ha estado contigo, inquebrantable, desde el día en que llegaste a este mundo. Nunca te ha fallado, a pesar de que tú te has fallado a ti mismo en numerosas ocasiones.
Es la prueba viviente de que dentro de ti hay una fuerza que te sostiene, incluso cuando tu mente empieza a dudar. Cada vez que te sientas inseguro, regresa a ese lugar. Vuelve a tu cuerpo, a tu respiración, a tu corazón. Ese es tu cimiento de seguridad interna, y desde ahí cualquier cambio se vuelve posible. Cuando te comparas con los demás, algo muy sutil pero poderoso se activa en tu cerebro. Se enciende el circuito del juicio, el mismo que determina si estás en peligro o a salvo dentro de un grupo. Lo que resulta realmente interesante es que desde una perspectiva neurobiológica, compararte con los demás no es un fallo moral ni un indicativo de baja autoestima. Es una reacción ancestral que proviene de cómo hemos sobrevivido como especie. En las tribus primitivas, ser aceptado por el grupo significaba vivir, mientras que ser excluido podía significar la muerte. Por eso, nuestros cerebros todavía interpretan el rechazo o la comparación como una amenaza a nuestra supervivencia. Sin embargo, el entorno ha cambiado y el cerebro no se ha dado cuenta. Hoy en día no dependemos de un grupo para sobrevivir físicamente, pero sí sentimos que necesitamos su validación para existir emocionalmente. En el fondo, seguimos temiendo no encajar, y ahí es donde comienza la incomodidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando las cosas van bien, hay una vocecita que te dice que los demás lo están haciendo mejor? Quédate conmigo, porque en unos minutos vas a comprender cómo esta comparación constante afecta tu cerebro, tu química emocional y tu capacidad para sentirte en paz contigo mismo. La inseguridad se alimenta del terreno fértil de la comparación. Cada vez que te comparas con otra persona, le estás diciendo a tu cerebro: hay algo mal en mí. Esa frase implícita activa la amígdala y genera una sensación de amenaza. El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro físico. El ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan y el cortisol se eleva. Y lo más curioso es que la comparación ni siquiera tiene que ser consciente. Con solo ver una imagen, una publicación o el logro de alguien más, es suficiente para que el cerebro empiece a medir tu propio valor en relación a los demás. Recientes investigaciones sobre las redes sociales han demostrado que el simple hecho de desplazarse por ellas activa zonas del cerebro relacionadas con la evaluación social. El sistema dopaminérgico se desregula y la sensación de bienestar se vuelve intermitente, dependiendo de la validación externa. Suelo decir que tu cerebro no necesita ser convencido, necesita ser entrenado. Y lo haces a través de hábitos, de prácticas, de pequeñas acciones que repites hasta que se vuelven naturales. Si cada mañana te levantas y decides hablarte con amabilidad, si respiras antes de reaccionar, si expresas gratitud antes de juzgarte, estás reentrenando tu cerebro, moldeando literalmente nuevos patrones de pensamiento. Esto no es magia, es neurociencia aplicada a la vida cotidiana. ¿Alguna vez has sentido que ya has trabajado en ti mismo, pero la inseguridad vuelve a aparecer y te sorprende? Mantente atento, porque en un momento te voy a contar por qué sucede esto y cómo tu cerebro puede mantener el cambio a largo plazo. La razón por la que la inseguridad regresa, incluso después de haber crecido, es que las viejas redes neuronales nunca desaparecen por completo. No podemos borrar conexiones, pero sí podemos fortalecer las nuevas hasta que las antiguas pierdan su fuerza. Por eso, el cambio sostenible no se logra a través de la intensidad, sino de la constancia. Lo que practicas se fortalece y lo que dejas de practicar se debilita. Cuando decides tratarte con amabilidad cada día, aunque sea complicado, tu cerebro empieza a asociar tu voz interior con la seguridad, no con la amenaza. Y cuando eso sucede, ocurre algo valioso. La amígdala se vuelve menos activa y el sistema nervioso parasimpático, ese que nos calma y repara, toma el control. Tu cuerpo empieza a confiar, tu mente comienza a relajarse y en esa relajación surge algo más grande que la confianza, aparece la paz. La paz de saber que no tienes que demostrar nada, que ya eres suficiente y que puedes estar contigo mismo sin miedo. Esta paz tiene una base fisiológica. Cuando el sistema nervioso se siente seguro, el corazón entra en coherencia cardíaca, una sinfonía de respiración, ritmo y emoción. Esta coherencia genera ondas cerebrales más lentas y ordenadas y desde este estado
tomas mejores decisiones, te comunicas mejor, duermes mejor y amas mejor. La seguridad interior, entonces, no es solo una sensación agradable, es una regulación biológica, donde tu cuerpo y mente funcionan en sintonía. He visto a personas pasar de vivir en una constante autocrítica a experimentar un profundo amor por sí mismas, no porque alguien las haya convencido, sino porque aprendieron a escucharse, a darse cuenta de cuándo su cuerpo pedía descanso, cuándo su mente necesitaba un poco de silencio y cuándo su corazón anhelaba perdón. Hablando de perdón, es una de las prácticas más poderosas para liberar la inseguridad. No solo se trata de perdonar a los demás, sino también de perdonarte a ti mismo. Cuando te perdonas, liberas energía mental que antes estaba atada al pasado. Dejar ir permite que el cerebro se reorganice, creando espacio para nuevas experiencias. Hay algo realmente liberador en decir, no sabía cómo hacerlo mejor, pero hoy puedo hacerlo de otra manera. Esa frase apaga la culpa y enciende la responsabilidad, y a partir de ahí nace la verdadera confianza. A veces la gente me pregunta cómo saber si están avanzando en este camino, y la respuesta no está en cuántos miedos has dejado atrás, sino en cómo reaccionas cuando esos miedos aparecen. Si antes te paralizaban y ahora los observas con curiosidad, si antes te castigabas y ahora te hablas con compasión, si antes huías y ahora respiras, estás avanzando. Ese es el cambio que más me emociona ver, cuando una persona deja de huir de sí misma, cuando empieza a sentir que, incluso con miedo, puede seguir adelante. Y si te fijas, esto es todo lo contrario a lo que nos enseñaron. Nos dijeron que el valor era la ausencia de miedo, pero la ciencia demuestra que el valor es actuar a pesar del miedo. El miedo activa la amígdala, claro, pero el valor activa la corteza prefrontal. Y cuando ambas partes trabajan en conjunto, el cerebro aprende a encontrar un equilibrio. Esa conexión entre el impulso y la conciencia es la clave del crecimiento humano. La seguridad interna no se mide por lo que muestras al mundo, sino por cómo te apoyas a ti mismo en silencio. Es ese instante en el que fracasas, respiras y te dices, sigo siendo suficiente. Y créeme, eso transforma la biología de tu cuerpo. En ese momento, tu corazón late con un ritmo más armonioso, las ondas de tu cerebro se estabilizan y tus músculos se relajan. No es solo poesía, es la neurofisiología del amor propio. Si aprendes a observar tus pensamientos sin juzgarlos, tu cerebro deja de reforzar esos circuitos de miedo. Si cada noche agradeces por 3 cosas que hiciste bien, tu sistema dopaminérgico se equilibra. Si descansas lo suficiente, tu amígdala se relaja. Todo está interconectado y lo más bonito es que no necesitas hacer grandes esfuerzos para transformar tu vida, solo pequeñas decisiones que repitas de manera consciente. Tómate un momento para respirar antes de reaccionar, detente antes de criticarte y mírate con cariño en lugar de exigir un juicio. Cada uno de esos gestos envía un mensaje a tu sistema nervioso que dice, estoy a salvo. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la mente florece. No hay una seguridad más profunda que la que proviene de saber que eres humano, imperfecto y aún así merecedor de amor. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que algo dentro de ti se está abriendo, te animo a que le des un me gusta a este video y te suscribas. No solo lo haces para apoyar este espacio, sino para recordarte cada semana que el cambio es posible, que tu mente puede aprender nuevas formas de pensar y que puedes vivir en armonía contigo mismo. Quédate, porque esto es solo el inicio de un camino hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Tu cerebro tiene una capacidad enorme para el cambio. No importa cuántos años tengas o cuánto tiempo hayas vivido con inseguridades, las redes neuronales son flexibles a lo largo de la vida y mientras haya aliento, siempre habrá una oportunidad para transformarte. Cada vez que decides amarte a ti mismo, tu biología responde. No se trata solo de un pensamiento, es un proceso físico que se puede medir y observar. La ciencia lo respalda una y otra vez. Por eso, cuando alguien me dice, Nazaret, no puedo cambiar, yo le respondo con cariño. No es que no puedas, es que no has repetido el proceso lo suficiente. El cerebro necesita una repetición amorosa, no una perfección inmediata. Si te eliges a ti mismo cada día, aunque sea solo por unos minutos, el cambio se produce. Si decides confiar un poco más en ti cada día, tu sistema nervioso se reorganizará. No es magia,
es la vida respondiendo al amor. Así que, cuando la inseguridad regrese, porque en algún momento lo hará, no te asustes. Recíbela como a una vieja amiga. Dile: gracias por querer protegerme, pero ya no lo necesito. Respira, sonríe y sigue adelante. Porque el amor propio no quita el miedo, lo acompaña. Y cuando aprendes a estar contigo mismo, descubres algo que ninguna aprobación externa puede ofrecerte: la tranquilidad de ser quien eres. Eres suficiente, siempre lo has sido, solo estás recordándolo. Y en ese recuerdo, tu mente, tu cuerpo y tu corazón se alinean. La inseguridad se transforma en comprensión, y la comprensión en libertad. Cuando te das cuenta de que la inseguridad no es un defecto, sino una señal del cuerpo pidiendo calma, todo cambia, dejas de pelear contigo mismo y comienzas a escucharte. La inseguridad ya no es un enemigo al que quieras vencer, se convierte en un maestro que te indica dónde necesitas amor. Y eso, querido oyente, es lo más hermoso de todo este proceso. Dándome cuenta de que no es necesario arreglarse, simplemente hay que conocerse a uno mismo. La mente no busca la perfección, lo que realmente busca es coherencia, que haya una conexión entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esas tres cosas están en sintonía, el sistema nervioso se regula, la mente se aquieta y el corazón puede descansar. De ahí surge una forma de seguridad que no depende de factores externos. Nace del conocimiento de que uno es completo. He sido testigo de este cambio en muchas ocasiones. Personas que pasaron de vivir con miedo a ser vistas, expresando su verdad sin temor al juicio. Personas que comprendieron que no hay mayor libertad que aceptarse tal como son. Y cada uno de ellos me ha recordado algo que también quiero recordarte a ti. La confianza no es algo que se gana, es algo que se recuerda. La ciencia lo respalda. El cerebro tiene una capacidad innata para volver a su estado de equilibrio siempre que le proporcionemos las condiciones adecuadas. Y esas condiciones son atención, compasión y movimiento consciente. Cuando practicas estas tres cosas, estás creando un ambiente interno donde la seguridad puede crecer. No necesitas que todo sea perfecto, solo necesitas estar presente. Y quiero que te lleves esto contigo. La próxima vez que te sientas inseguro, no lo rechaces. Respira, coloca tu mano en el pecho y dile a ti mismo: estoy a salvo, estoy aprendiendo. Ese gesto tan sencillo puede cambiar la química de tu cuerpo. Lo hemos visto en estudios sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Un pensamiento amable puede alterar el ritmo del corazón en cuestión de segundos. Esa es la neurociencia del amor, no como un concepto abstracto, sino como una práctica concreta que transforma tu biología. Y si te preguntas por dónde empezar, hazlo de a poco. Comienza con tu respiración, reconoce lo que haces bien, perdónate una vez más y agradece por ser quien ya eres. La seguridad que buscas no está allá afuera, esperando en la mirada de los demás, está en tu propio cuerpo, esperando que regreses a él. Así que, cuando apagues este video, no lo veas como un final, sino como un comienzo, el inicio de una relación diferente contigo mismo, una relación fundamentada en el respeto, la ternura y la ciencia, porque la neurociencia nos enseña algo muy profundo. El cerebro se transforma cuando lo miras con cariño, y eso implica que tú también puedes cambiar si te observas a ti mismo con amor. Agradezco que hayas llegado hasta aquí, por dedicarte este tiempo, por decidir conocerte un poco más. Cuida de tu mente, cuida de tu corazón y cuida de tu cuerpo. Lo mío, presencia y amor.